Y a través de ello empezó a generar una conexión que lo que hizo fue mostrarme una revista de pornografía y empezar a tocar mis partes íntimas. Esa ruptura generó inseguridad, generó en mi depresión, generó estas faltantes que no encontraba llenarlos con nada. A los 5 años de edad, mis padres me cuentan que yo no era hijo de ellos. Yo no encontraba propósito con nada, no lograba como conectarme, no lograba tener un propósito claro. A mí yo sentía que yo no era bueno, ¿sí? Ese fue como el rótulo mental de que yo no era bueno. Generalmente el abusador lo que hace es ganarte la confianza y decir, es que tú lo quisiste, ¿sí? Es que tú lo permitiste, es que tú viniste a mi casa, ¿sí? Alex, para mí es un privilegio muy grande poderte tener aquí en este canal. Tu historia ha inspirado mi vida y estoy muy agradecido de que hoy podamos tenerte aquí para compartirla con mucha más gente que estoy seguro que también le va a ayudar. Así que cuéntanos quién eres tú. Okay. Gracias por invitarme a tu canal. Esto es de verdad un privilegio poder sembrar o dar parte de su historia con un propósito y es ayudar a otros. Y bueno, mi nombre es Alexander Bello, soy de Colombia, donde me encanta mi ciudad, mi país. Soy administrador de empresas, ejerzo como administrador. Adicional a eso también trabajo con proyectos con una ONG. Esta ONG se encarga también de uno de ellos es trabajar todo el tema de prevención, intervención de abuso infantil, capacitar a maestros, a padres en cuanto a este tema que es tan importante. Y otros temas de, digamos, restauración, ayuda o acompañamiento terapéutico en diferentes campos. Eso es lo que hago actualmente. Soy apasionado por ello. ¿Y por qué? Porque más adelante se darán cuenta, pero es parte que se formó una vocación, ¿sí? Algo que en mi historia generó que me apasionara y tuviera un propósito. Si tú me preguntas, no, nada de lo que, o sea, no tenía como que hacer, no tenía un propósito claro y mis heridas y todos mis temas de pronto eran para no llegar a este punto, pero hoy encontré un propósito y amo ese propósito. Genial, sí, maravilloso. Pues justamente estaría bueno que nos hables de qué fue lo que originó, en dónde se originó todo. Eh, ¿Cuáles fueron las cosas que ocurrieron en tu vida que finalmente resultaron en la persona que hoy eres? Cuéntanos un poquito de tu pasado, de tu infancia. eh, ¿Quién era Alex? Sí, antes de eso, digamos, lo que quiero enfocarme es que no sabía que había pasado por un quebranto. ¿Sí? Mi historia se marca, es como un lápiz que se rompe y después trata de unirlo y ese llegó, digamos, a mis 18 años. Yo no encontraba propósito con nada, no lograba como conectarme, no lograba tener un propósito claro, una vida clara, una vocación. Y en ese momento, cuando yo decido o quiero tomar como el fusil, estaba prestando servicio y acabar con mi vida, llegó alguien y me dio como una alternativa, ¿sí? Una alternativa, digámoslo, espiritual, que me ayudó a como a dar una luz en mi camino. Pero sin embargo, dentro de mí había algo, ¿sí? Había algo que no entendía. Y se formaron muchos quebrantos, ¿sí? Que esa ruptura generó inseguridad, generó en mi depresión, generó estas faltantes que no encontraba llenarlos con nada y también cae el quebranto de AMS, que es atracción hacia el mismo sexo, indeseada. No entendía por qué, no sabía cuál era y esto era tan solo la punta del iceberg de todo lo que había que trabajar. A los 5 años de edad mis padres me cuentan que yo no era hijo de ellos,
que mi mamá era una persona que era vecina de ellos y tenía 2 hijos más, era una persona que trabajaba por días y que de un momento a otro pues ella, se dio cuenta que este niño estaba totalmente pues a cargo de otros menores y ella lo que hace es asumir ese cuidado sin cobrarle a ella y hacer como un jardín, ir y volver el cuidado del niño y se lo entregaba. Sin embargo, hubo un momento donde mi mamá de sangre no volvió, ¿sí? No me dejó registro, no tenía fecha de nacimiento, mis nombres y apellidos salían de un carnet de vacunas, ¿sí? Entonces, eso empezó a generar una historia. Yo ya en mi vida no la empecé a ver igual, ¿sí? El niño, generalmente el lugar seguro es su familia, es el sentido de pertenencia. Sí, el sentido de pertenencia lo que hace es darte seguridad, o sea, eso enmarca muchas cosas, ¿sí? El pertenecer es saber que puedes llegar a un lugar y es tu lugar, ¿sí? No es sentirte como soy arrimado o estoy en este lugar transitoriamente mientras aparece mi familia, es un lugar que no sabes si va a ser de paso o no, es un lugar momentáneo, ¿sí? Y el sentido de pertenencia tuvo que ver mucho también porque mis padres, debido a la agresividad de mi papá de crianza, digámoslo así, los voy a marcar así, mi papá de crianza era un tipo muy maltratador, rudo, y era así con sus hijos y pues por ende también conmigo. Sin embargo, mi mamá por tratar de cubrirme, protegerme, también decía, no es nuestro hijo, no le pegues. Entonces ella empezó a enviarme a donde los abuelos, yo iba y volvía, entonces tuve una inestabilidad en colegios, una inestabilidad, entonces empecé a pasar de mano en mano. A mí yo sentía que yo no era bueno, ¿sí? Ese fue como el rótulo mental de que yo no era bueno, ¿sí? Claro. Cuando es algo bueno tú te lo quedas. Entonces como yo no soy bueno, entonces como yo no sirvo para la carpintería, entonces vasémosla donde la abuela. No, donde la abuela no pudo, entonces para donde la tía. Y siempre fue Todos. como el entorno donde pasé de mano en mano y en ese paso de mano a mano viene la otra parte y es que es la sociedad. Entonces viene el quebranto, que viene el abuso, ¿sí? El abuso también cae en ese momento cuando, digamos, en las festividades, perdón, de mi país, ¿no? Diciembre, todo, el agasajo, los cumpleaños que se quedan hasta tarde y dicen, acuéstenlo al lado del niño, ¿sí? Un familiar, alguien cercano. Y en ese acuéstenlo cerca del niño empezó un toque y ese toque empezó una iniciación que fue parte del quebranto. No era la edad, no era la etapa, digámoslo, en mis 7, 8 años, no era el momento de yo haber experimentado una parte sexual, un toque malintencionado, ¿no? Un abuso. Y adicional a eso, pues otras personas que se dieron cuenta que yo era un niño vulnerable, un niño que no tenía como esa razón de ser, como esa protección. Entonces, por medio de los juegos, empezaron, no, vamos a jugar parqués, vamos a hablar, yo te invito a mi casa. Y a través de ello empezó a generar una conexión que lo que hizo fue mostrarme una revista de pornografía y empezar a tocar mis partes íntimas. Y esto lo que empezó a generar fue detonar y decir, esta es la manera en que yo puedo pertenecer o tener una conexión, ¿sí? Aquí sí pertenezco, para él sí soy bueno, ¿sí? Pero la conexión empezó a ser de manera sexualizada, ¿sí? Yo empecé a ser bueno y por como me di cuenta que eso generaba una conexión, empecé más adelante a seguir como la vida, digámoslo así, o las situaciones me llevaron a volverme, a capacitarme y a ser bueno en la parte sexual. Y empecé a desarrollar algo que era que por lo que yo hacía es que la gente me amaba. Entonces, mientras más yo hiciera, mientras más yo complaciera, no sé, sexualmente o emotivamente, entonces, no sé, sacar las mejores notas, buscaba ser el primero en el colegio, buscaba ser el más pulcro, el más ordenado, el no ser el hijo problema. Entonces, ¿esto qué llevó? A que yo dije, bueno, sí, necesito esforzarme para ser bueno. Entonces, que sea el admirado, que sea para que se quieran quedar conmigo, para que sea que me miren que yo existo.
Y yo estaba viviendo eso internamente, pero lo que yo busqué fue silenciadores, ¿sí? Porque yo no, o sea, no se podía hablar de esto, no encontraba un espacio, ni religioso, ni un consejero, ni un terapeuta o algo así, porque no sabía, me daba miedo ser expuesto, ¿sí? Y que al contrario esto que me estaba pasando, o sea, generalmente el abusador lo que hace es ganarte la confianza y decir, es que tú lo quisiste, ¿sí? Es que tú lo permitiste, es que tú viniste a mi casa, ¿sí? Pero ¿qué pasaba? Claro, entonces si yo le cuento a mamá, a papá, o le cuento a una tía, o le cuento a alguien cercano, entonces van a decir, pero el abusador va a decir, es que tú lo permitiste, tú viniste, antes tú me tocaste, ¿sí? Porque el abusador hace preguntas, así como, ven, ¿quieres ver? ¿Quieres tocar? ¿Quieres sentarte? ¿Quieres? Entonces, ¿qué pasa? Hace generar el escenario, cosa que sí te preguntó, pero lo que no llevaba era que había la inocencia, o sea, hubo un robo de la inocencia y esa ruptura, ese quebranto generó una distorsión sexual. Desde ahí empezaron las preguntas. Entonces, ya tenía la primera, que era la más marcada, que era ¿quién soy? Si no soy hijo de ellos, entonces, ¿de dónde soy? ¿Quién es mi origen? ¿Dónde están las demás personas? Pero la segunda es a quién pertenezco, ¿sí? A quién pertenezco, de dónde son mis raíces. Pero esta persona también dijo, bueno, no hay nadie que te cuide, ¿sí? Entonces él vio la oportunidad precisa para generar y entrar. Para mí fue muy marcado porque ahí en mi habitación donde estábamos habían dos camas, la cama de mis tíos y mi cama, ¿sí? Entonces, acostaron a esta persona al lado y él me empezó a tocar y él me empezaba a iniciar sexualmente y yo decía, es normal. Porque si hay otras personas que, o sea, es increíble o imposible que no vayan a escuchar que se está moviendo o que está pasando algo. Entonces yo decía, es normal. Y yo recuerdo que me levanté el otro día y yo quería contar, pero yo veía que todo el mundo estaba feliz, contento, y mi percepción de niño fue la que dijo, es normal, está bien. Si tú vas a hablar, se van a burlar de ti. Y yo con eso me quedé. Y de ahí seguí mi parte, pues mi curso fue alterado. ¿Y cómo fue entonces para ti vivir con eso? A partir de ahí, tus sentimientos, ¿cómo empiezan a funcionar? Tu imagen, tu identidad, ¿qué cosas ocurrieron después de este suceso? Digamos que esa iniciación fue muy dura, digamos, en el segundo caso donde eh, el que me invitó a jugar parqués, o sea, yo recuerdo, fue muy duro porque recordaba el programa de televisión, no lo veía y automáticamente eh, se me anclaba ese recuerdo, ¿sí? Siendo adolescente, joven, aún de adulto, ¿no? Desde el programa de televisión, me acuerdo cuando jugaban parqués, pues automáticamente empecé a asociar, ¿sí? Entonces hay muchas asociaciones. Y eso generó, yo recuerdo que cuando pasó ese evento yo me bañaba, yo me sentía sucio, yo no sentía como que a quién hablarle, yo lo permití. Y eso fue como llevándome a callar. Entonces yo me callo, no pasó nada, tal vez esto es normal. Y empecé a caer como con un rótulo, ¿no? Como abúseme. Entonces ya empecé a crecer, ya cogía transporte público, entonces la persona se hacía al lado mío y me empezaba a tocar y yo ya veía que había gente, entonces empecé a asimilar, es normal. Por lo tanto, yo ya permitía muchas cosas. O sea, yo no desarrollé el no. Tienes una carencia absoluta de límites, donde crees Y que cualquier persona puede acceder a Y ti fue la y hacer lo que relación, quiera contigo. fue la relación. O sea, yo entendí que para vincularme con un hombre y querer parecerme a un hombre, la vinculación tenía que ser desde la genitalidad. Entiendo. ¿Y cómo era? Ahora tú acabas de mencionar que tú querías parecerte a un hombre y si querías hacerlo era solo desde lo sexual, pero claramente en ti había un deseo de conectar con la masculinidad. ¿Por qué? Es decir, ¿entendías tú que tú no eras de pronto lo suficientemente hombre, que había algo de tu identidad masculina que no se ajustaba? Sí, de hecho que siempre fui un niño como muy, ¿cómo le podemos decir? Sensible. Nunca fui el del deporte, el del fútbol, el del balón. Si tú me escoges entre el balón y el hacer un poema, yo soy más de escribir, más como esa parte
como artística. Entonces yo veía que la parte relacional entre los hombres era como más puño en patada, golpe, ¿sí? Claro. Yo también empecé a desarrollar por otras situaciones asma, entonces el deporte no era lo mejor, el mejor amigo en ese momento. Me agitaba, entonces yo era el del gol. O sencillamente ya empecé a tener unas relaciones, digamos, más con las niñas. Entonces, como que yo no pude como llegar a encajar, ¿sí? El buscar, como que no me sentía encajado con la parte masculina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la segunda opción? Pues la femenina, ¿no? Entonces, eres el hombre de la manada, eres el que les ayuda, eres, sí, entonces se vuelve esa parte como una segunda opción, sin verte que lo que pasa es que también te alejas de tu género. Y a veces también, digamos que la sociedad marca mucho el tema de género, es como el ideal, ¿no? Entonces el grueso, el ancho, el que tiene que ser, sí, hablar voz, una voz fuerte, no, Claro. y no es eso, cada persona tiene esa identidad, digamos, lo que da por Dios, cada uno tiene una esencia totalmente diferente. Está bien, o sea, no dejas de ser hombre si coges y tú como padre peinas a tu hija. O sea, eso no te quita la masculinidad. Entonces, hay cosas que creo que el sector, la sociedad y el entorno nos dañan y nos quitan mucho de nuestra propia esencia, que es la Totalmente. imagen que Dios en su momento dio, ¿sí? Claro. O el propósito por la que realmente vinimos a esta tierra. Tú ya reconocías entonces que había un, vamos a decir, un estereotipo de la masculinidad en el cual tú no encajabas. ¿Y cómo fue lidiar con eso? Cuando tú dices que tú estabas solo con niñas y demás, ¿tú de alguna manera anhelabas encajar dentro de ese estereotipo? ¿Cómo, qué sucedía emocionalmente? Eh, Yo anhelaba, pero a la vez yo busqué alejarme, ¿sí? Porque, sí, generar el bullying en su momento, pues que ya se llama bullying. Entonces, el pasar por eso no era agradable, entonces es mejor no exponerme, ¿no? Entonces, lo que yo busqué fue hacerme invisible. Pero pues para mí, no, que nadie sepa, que nadie diga, que nadie... ¿Por qué? Porque era sentirme expuesto, Claro. ¿sí? Exponerme era vergonzoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo dije, no quiero exponerme, no quiero ser la burla de otros hombres y demás, entonces empecé a reprimirme y empecé a caer, ya no era ni con las mujeres ni con los hombres, sino empecé a ser solitario. Y es ahí cuando, digamos, lo que ya en la adolescencia empiezo a conocer un poco más de las redes sociales, de generar encuentros por aplicaciones y demás, entonces ya genero como ese contacto anónimo. Y algo que me daba cuenta era que yo buscaba trascender en tener citas, digamos, diferentes citas, y podía tener una, dos o más relaciones. Lo que yo buscaba era quedarme, como yo desde los 14 años ya no vivía con mis padres de crianza, ya trabajaba y estudiaba de noche. Lo que yo buscaba era quedarme, que alguien me dijera, quédate en la casa, para que el otro día cuando me levantara me dieran un desayuno, ¿sí? O sea, como que Wow. el ideal era que como yo nunca como supe que era eso, no lo entendí o no lo viví, entonces para mí era algo significativo. Entonces yo decía, yo siempre anhelé que pronto mi papá me llevara el desayuno a la cama o tener esa relación de una manera buena. Entonces creo que esa necesidad y de pronto tener relaciones con personas mayores, lo que hacía era eso, tratar de tener, estaba en la búsqueda de un papá, estaba en la búsqueda de alguien que me moderara, que alguien que me dijera, mira, este es el camino, esto es lo que realmente puede suceder, esto es lo que debes hacer, debes sentar así, puedes hablar así, puedes gesticular de esta manera, puedes proyectar la voz. Pues, entonces, como no lo tuve, busqué, y por eso te decía, el vínculo fue de la genitalidad, ¿sí? O sea, tenía que siempre hacer algo, satisfacer a la otra persona para que quisiera decirme que fui bueno, y por ser bueno, entonces se quería quedar conmigo. Wow. Sí, muy, es muy fuerte porque finalmente es como que hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? Las necesidades de la infancia, pero seguro también un comportamiento que ya habías aprendido por el abuso, que fue
entregarte a ti mismo, que la gente hiciera lo que fuera para poder de alguna manera, si fuera un poquito, suplir esa necesidad. Y cómo esto termina afectándote a nivel, a tu identidad, digo, qué consecuencias trajo, porque seguramente, digo, era obvio que no era una situación normal, no era la forma en que deberías haber desarrollado tu vida. Entonces, ¿qué consecuencias empiezan a haber en tu vida que, que afectaron tu identidad, tu corazón, tus Ujú. sentimientos? Aquí retomamos un poco sobre, o volvemos al punto de mis 18 años. Es donde yo empiezo a ver que no tenía sentido en la vida. ¿M? Entonces afectó que no sabía quién era ni para dónde iba. El estar en ese entorno, digamos, militar, estar con otros hombres me generaba ansiedad, ¿sí? El compartir, el no saber cómo comportarme, eso como que fue un entrenamiento, pero sin embargo fue como una presión a la vez. Y esto, entenderme que me podía relacionar de otras maneras, generó un conflicto. El quebranto aquí parte de que no solamente fue sexual, pero también hubo un abuso espiritual, digámoslo así, o un daño espiritual en algunos casos era porque yo decía, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Sí? O sea, ¿dónde estaba Dios si pasó esto? Sí, sí, ¿por qué me abandonó? O sea, ¿por qué la familia que me dio, listo, me abandonó, me dejó en otra familia, pero porque esta familia que tuve también me abandonó? O sea, esa era mi percepción en ese momento. Entonces yo empecé a caer en ese plano donde yo no quería seguir viviendo. Para mí era cargoso trabajar, estudiar, o sea, tener que responder desde tan corta edad para mí, mi sustento, para mí mismo. Y esto generaba un agotamiento, o sea, mi mentalidad llegó en su momento a sentir que ya tenía como 60 años, porque era difícil, en mi país económicamente no es tan sencillo. Y ahí es cuando yo empiezo a decir, "Mm, debe haber algo, o sea, o ya termino mi vida o así". Y ahí es donde aparece esta persona, me comparte de Dios, yo empiezo a buscar ayuda, empiezo a abrir, en ese momento abro, con él, abro mi corazón y esta persona me dio como una esperanza, me decía, mira, tal vez aquí, si conoces a Dios y te buscas conocerlo de otra manera, de escucharlo, y él me invita, digamos, a una congregación, ¿sí? Y en esta congregación empiezo a trabajar, a sanar algunas cosas, pero sin embargo había muchas cosas que todavía no había resuelto. Mis tendencias, mi sexualidad no estaba tan resuelta y tan clara, mi identidad. Entonces yo iba a la congregación, me sentaba, pero algo en mí todavía no estaba tan claro en el panorama con Dios. Mi distorsión de Dios era totalmente alejada. O sea, a mí me decían, ve a Dios como padre, y yo, pero Dios padre, un padre que abandona, un padre que maltrata, un padre que no provee, un padre que no le importa. Entonces, desde ahí empezó parte de distorsión en la paternidad. Pero un padre proveedor, yo decía, proveedor si me toca trabajar a mí, o sea, si yo no trabajo no como, sencillo. Y es ahí donde viene el punto de decir, voy a dar la oportunidad, no tengo otra opción, o sea, el suicidio o esto. Y me tomo la oportunidad, empiezo a conocer, sin embargo, pues los líderes espirituales cuando hablé de mi quebranto, digamos, de mi atracción, no sabían cómo abordarlo. De ahí ya entro a un grupo de apoyo y en el grupo de apoyo encuentro como esto que te venía contando, ¿no? Como las raíces, la carencia familiar, la carencia del entorno, el abuso, mi interpretación de cada escena que pasé de mi abuso, la falta de tener el conocimiento y de la verdad, sí, o sea, yo viví una verdad que otros generaron, o sea, otros plasmaron cosas en mí, pero no, yo no pude como tener mi curso normal, lo que yo debía hacer. Y es ahí donde yo empiezo como a tomarme en el grupo de apoyo, empiezo a tener ayuda, empiezo a tener, poder hablar, ¿sí? Poder llorar lo que tenía que llorar, llorar mi abuso, porque yo dije, como les contaba, y era normal, es lo que un hombre adulto hace con un niño, ese era el mensaje.
Entonces cuando yo entiendo que fue un abuso, obviamente para mí fue doloroso, lloraba, no quería que nadie me tocara, acercarme a un hombre era síntoma de amenaza, entró en ansiedad, en depresión. Pero eso era parte también del proceso, ¿sí? No se puede hacer esto solo. ¿Por qué? Porque necesita alguien que lo ayude, que lo apoye, que lo escuche, que uno necesita llorar las pérdidas que tuvo. El haber perdido, digamos, mi inocencia era una pérdida y es una pérdida dolorosa. Pero a veces no, no, eso ya pasó, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Existen ese tipo de frases. Qué interesante, déjame hacer una pausa ahí porque tú mencionaste algo y es que hubo un abuso espiritual y a veces asumimos que este tipo de cosas pueden resolverse de manera espiritual y espiritualizamos todo, que yendo a una determinada congregación, haciendo ciertas oraciones y demás, pero en realidad tu imagen de Dios estaba totalmente distorsionada y hacía que eso no tuviera significado en realidad y que no ayudara realmente al problema de fondo. Y lo que vino a ayudar fue volver atrás y sacar todas esas cosas a la luz de una manera, vamos a decir, más sistemática, siendo consciente, con herramientas psicológicas, con un grupo de apoyo que te brindó ayuda en ese momento y te ayudó a interpretar todo lo que habías vivido, a confrontar la pérdida. Eso me resulta muy interesante. Y a partir de ahí, ¿cómo empieza ese proceso de sanidad? ¿Cómo tú empiezas a hacer que todas las piezas empiecen a caer en su lugar? Mira que hay una historia en la Biblia que me gusta mucho, es la parábola del buen samaritano. ¿Mm? Y yo puedo decirlo que en mi vida pasaron muchas personas, ¿sí? Muchas personas que por algún momento me tuve que quedar en la casa, un profesor, alguien que yo pude conectar, ¿sí? Una profesora, alguien que yo le conté en un momento, venga, yo fui abusado o tengo esta situación, pero lo que decían, digamos, era, vamos a orar, vamos a reprender, vamos a hacer, pero nadie se detuvo para hacer como hizo el samaritano, cogerlo, limpiarle las heridas, abrirlas, vendarlas y llevarlas a la posada, que es lo que cuenta esta historia. ¿Mm? Entonces, hubo un hombre que sí se detuvo, ¿sí? Y este hombre se llama Álvaro, ¿sí? Y es muy curioso porque la restauración, mi papá de sangre se llama Álvaro. Entonces, este hombre se dedicó a escucharme. Eh, la importancia está en romper o en encontrar, perdón, las raíces, abrir las heridas, pero tú solo no te puedes sanar. Uno solo no te va a poder sanar. Tú puedes leer libros, tú puedes ver videos, pero esto se necesita una red. Fuimos heridos en comunidad, somos sanos en comunidad. Y es aquí donde se va a ir cerrando un poco esto. Yo tuve que volver a esos lugares y esta persona me ayudó a moderar y muchas capacitaciones, es de tiempo, es de dedicación. O sea, si tú tienes 30, 40 años, pues llevas 40 años sembrando algo que estás viviendo, ¿sí? Yo no sé reciclos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo entraba en el ciclo de que me sentía mal, buscaba trago, buscaba otras cosas y volvía otra vez a sentirme mal. Volvía a la depresión, volvía a estar un tiempo bien y volvía otra vez. Entonces, hasta que empecé a encontrar los ciclos correctos, a tener una mejor calidad de vida, digámoslo así, emocionalmente y afectivamente, eso me ayudó. Entonces, aquí es donde interviene Jesús, ¿sí? Y Jesús, para algunos es sí, el que está en la cruz, para algunos otros será el que habla un libro viejo, para otros es como sí, es religiosos. Pero para mí Jesús se volvió en esa persona, ¿sí? En Álvaro, en que él me ayudaba en cada momento a ir a ese momento de dolor, ¿sí? En decirme dónde estaba, yo estaba acá, ¿sí? En ese momento de dolor. Hubo un momento en una dinámica que pasó y era que yo con mi mamá, yo no, mi mamá de sangre, yo no podía tolerarla. Yo en un tiempo, como a los 9 años, ella apareció como a los 8 años, y ella dijo, yo no me puedo hacer cargo de él. Entonces, si usted no lo devuelve, lo dejamos en el bienestar. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces yo dije, mi mamá tampoco me quiere.
Entonces yo repelé y yo generé muchas actitudes de odio, de, fuertes contra ella y yo no quería a mi mamá. Entonces cuando pasa esto, yo voy sí, a un retiro, digámoslo así, y en ese momento vienen a mí, me piden cerrar los ojos, recuesto mi cabeza sobre las piernas de una señora que nos estaba cocinando en ese tiempo y ella empezó a orar, ¿sí? A hablar. Hijo, perdóname, hijo, perdóname porque yo no te entendí, porque yo te abandoné. Y yo sentí algo como tan interno, como que eran las palabras que yo necesitaba en ese momento, como que era lo que yo necesitaba escuchar y salió. Y yo empecé a llorar como un niño pequeño. Y yo después empecé a hablar, mamá, pero ¿por qué me dejaste? Yo te necesitaba, ¿sí? Eran aquellas cosas que yo necesitaba decir de niño, ¿sí? Pero no lo permitió. Cuando nos levantamos, esta persona ella había abandonado a un niño y fue como una doble sanidad, pero eran situaciones que yo necesitaba llorar, necesitaba sentirme escuchado y no fue mi mamá la que viniera, no, tuve que hacer esa transferencia con otra persona y eso es ahí es donde la iglesia entra en ese mover y no solo la iglesia sino el entorno, cómo yo puedo prestar mis oídos para escuchar a la otra persona, cómo yo puedo moderar a la otra persona. Y esto lo que hace es que Jesús vaya a la cena, ¿sí? Para mí era difícil que fuera una entrega de boletín. ¿Por qué? Porque a veces mis papás no iban. Me mandaban una nota que yo lo recogiera. Y ese día yo tenía que ir al colegio. Yo veía a todos mis compañeritos con sus papás. Y yo recuerdo que yo me hacía en la cancha de fútbol y yo a veces me ponía a llorar. Y yo lloraba. Y yo decía, "Ah, ¿por qué yo no puedo tener unos papás?" Y en una oración y en un acompañamiento, yo empecé a soltar ese dolor. Y fue tan bonito cuando yo pude cerrar mis ojos y decir, y ver a Jesús ahí me decía, ¿por qué lloras? Y yo, ¿por qué nadie viene a recoger mi boletín? Y me dices, por estar viendo quién viniera, no me viste a mí. Yo estoy aquí. Eh, es muy inspirador saber que encuentras en Jesús ese refugio y que finalmente termina siendo la única persona que viene a suplir todas esas carencias del pasado, de tu familia, de tus padres. Y me parece que es algo maravilloso. Quisiera de pronto hablar acerca de eh, la atracción al mismo sexo. Am, ¿Por qué decidiste rechazar esa situación en tu vida? Si era algo que se había formado de forma natural, que tú lo veías como algo normal, eh, y tú empezaste a experimentar en tu sexualidad, tuviste muchos encuentros con muchos hombres, ¿por qué decidiste? ¿Qué había en tu vida que te hacía estar inconforme para tomar la decisión de buscar una alternativa distinta? Mm, yo digo que, digamos, en el momento donde estaba, pues obviamente la sociedad no era como tan eh, abierta, ¿sí? De hecho, si tú me preguntas, fue un fantasma que estuvo hace por ahí que unos 5 años, 4 años, eh, donde yo decía, ¿por qué no hacerlo ahorita? Sí, ya que todo está permitido, pues bien. Pero yo me di cuenta de algo y es que mm, siempre hay un inconformismo, ¿sí? Siempre hay el mejor postor, el que más te da, o yo te tengo mientras tú me sirves para algo, ¿sí? Entonces si yo me enamoro de ti, digamos, en tu caso, entonces me gustó tu musculatura o tu forma de ejercer cosas, ¿sí? Tu rol, eso se puede acabar. Entonces ya se me acaba el encanto, ¿sí? Entonces yo ya voy a estar buscando eso en mi caminar, lo que yo te decía, buscaba un papá, ¿no? Entonces buscaba que era consentidor, pero este era proveedor, pero este era el consentidor, este me da tiempo de calidad, ¿sí? Entonces estaba buscando en múltiples relaciones eso que me hacía falta. ¿Mm?
lo que no me daba cuenta era que parte de mi vida también se estaba quedando ahí y yo estaba quedando con un hueco más grande. Cuando entra Jesús ahí, encuentro todo. O sea, Wow. yo puedo encontrar en Él su facción de que me abrace, de que me consienta, de que me ame, de que me diga palabras de afirmación y no necesito dar nada a cambio. Jesús es mi amigo, es que Jesús es completo, ¿sí? Yo con Él puedo tener todas las facciones que tenga y Él me acerca al Padre. Él me ayudó a arreglar esa situación con el Padre. Y ese versículo que les decía que aunque padre y madre te dejare, con todo esto te recogerá, Jesús me ayudó a ir a esos caminos antiguos, a esas sendas antiguas, me ayudó a reparar eso, me centró otra vez, me dijo que Él era mi suficiente y me enseñó al Padre. ¿Sí? Yo tuve que sanar la herida paterna, la herida materna, sanar mis heridas, pero aquí es donde tienes que hacer una pausa y decir, o me quedo llorando, ¿m? Y acá tiene que ver mucho con el perdón, y es que yo me podría quedar llorando y yo desarrollé mi atracción o la sexualidad o todo mi odio contra mi familia era porque yo decía, no, o sea, pues ahora no, pues tengo que ser así como un síntoma de venganza. Pero acá es donde yo digo, mi listado era pequeño. Mi mamá, ¿qué fue? Mi mamá me hizo esto, mi mamá me hizo esto me abandonó, no me vio, no me dio el registro civil, yo no sabía cuál era la fecha de cumpleaños. Entonces, eso generó que yo me volviera tantas cosas. ¿Qué he hecho respondiendo a esas heridas? Tomar, fumar, vivir sexo desenfrenado, ta, ta, ta. Cuando yo vi mi lista era más larga respondiendo a eso, o sea, me estaba Wow. haciendo más daño yo. Interesante. Pero cuando yo veo que el Señor también en la palabra dice que Él perdonó al menor deudor, ¿sí? Y que yo tenía, que como me perdonó, como perdonó perdonó el mayor deudor, yo tenía que perdonar la menor deuda. O Wow, sea, qué si Él me interesante. perdió, yo que he hecho tantas, porque yo no puedo Entiendo. perdonar esta parte. Si me lo permites, aquí quiero hacer una pausa porque ese es un punto que me parece súper clave, porque muchas veces caemos en el error de pensar que por el hecho de haber sufrido ciertos traumas en la infancia, que sí, de cierta manera somos víctimas de eso, pero creemos que entonces nuestra vida tiene que girar en torno a esa victimización y nunca logramos superarlo. Tú estás reconociendo algo que es fundamental, que es también muy liberador para ti, y es entender que a pesar de que tú habías sufrido de eso, tú tomaste decisiones que finalmente resultaron ser mucho peor que lo que habían hecho contigo. Y para poder resolver, tú tienes que reconocer que tú también tomaste muy malas decisiones y que también necesitabas el perdón. Y ese perdón te lo otorga Dios y asimismo tú puedes perdonar todo eso que te ocurrió y es ahí donde se produce la sanidad. Ujú. Y acá viene algo también importante y es que una parte, sí, fue lo que, llamémoslo así, el pecado o el quebranto que otros hicieron contra mí, ¿sí? La parte fue, mi papá, mi mamá me abandonaron, ¿sí? Punto. La persona que me abusó, punto. Las personas que me hicieron bullying, punto, ¿sí? Pero ya otra cosa, ya de adulto en este momento, es las decisiones que yo tomo. O sea, yo no puedo seguir cargando eh, por las decisiones que yo tomo en este momento. Ay, no, pues que la culpa fue porque no tuve papá y mamá. No, ya hay un punto donde ya conociendo la verdad, donde yo ya he reparado cosas, ya inicia un nuevo punto de partida, donde yo me hago responsable de las decisiones. Es decir, entiendo que hay personas que en este momento pueden sentirse inconformes con su situación de identidad. Habrá muchos que decidan optar por ese estilo de vida y es totalmente válido y respetable, pero creo que para quienes quisieran de alguna manera eh,
eh, dejar de lado eso y reconstruir su identidad porque así lo consideran, porque creen que se sienten mucho más cómodos con esta identidad, eh, tienen la posibilidad de también hacerlo, ¿es correcto? Sí, claro. Lo que pasa es que digamos que para mí, ¿no? Digamos que lo que se está viendo ahorita es que que no hay retorno. O sea, tú puedes pasar por cualquier lugar y por cualquier de todas estas letras, digamos lo que hablamos, pero no puedes volver a la heterosexualidad, ¿sí? Y la heterosexualidad es parte de esto, todas esas letras. Ok, ok, gracias Alex. Am, finalmente, ¿quién es Jesucristo para ti y por qué crees que las personas necesitan conocer a esa persona? Jesús para mí suena extraño, pero es el Salvador. Es el Salvador de mi vida. ¿Por qué? Porque con Jesús encontré el todo. Con Él encontré todo. Jesús, suena extraña la metáfora, pero es como la plastilina. O sea, yo lo puedo convertir en lo que yo quiera. Entonces, si necesito un amigo, él se vuelve mi amigo. Si él pone las personas correctas al lado mío. Si necesito un padre, él pone la persona que sea mi padre. Si necesito, él es todo suficiente. Él tiene la facilidad de tomar el personaje para amarme, para restaurar. eh, Mis papás, si tú me preguntas, es mi papá y mi mamá tenían que morir. Suena cruel lo que digo, pero si hablamos desde el dolor, sí. Mis padres de sangre debían morir, perdón. Mi abusador tenía que pagar un juicio, estar en la cárcel. eh, También tendría que morir si tiene que ver con la pena de muerte. Pero Jesús dice, si eso es lo que quieres, yo lo voy a hacer. Y Él murió en la cruz. Por lo tanto, la deuda ya está saldada. Entiendo, tú lo que estás diciendo es que para ti la solución era que ellos murieran, Sí. claro, tú Tenía que haber una expiación o algo entiendo, claro. una transferencia, digámoslo así. Ok, Es donde, y Jesús se presenta como exacto, ese quien va a recibir, digamos, esa condena que tú querías para los demás. exacto. Dijo, ¿Y sí, qué tan ahora, eso en cuanto a lo que tú querías de los demás, pero cómo eh, llega Jesús también a decir que Él paga tu propia condena? Digo, ¿cómo fuiste tú confrontado frente al hecho de saber que tú también merecías una condena? eso fue, digámoslo, una tarde, sí, ahora que me acuerdo, en una administración, en una oración, y era que yo hablaba, y no sé si ustedes han visto la escena de la Pasión de Cristo donde le lo están latigando. Esa escena se me reflejó en ese momento en mi mente. Y yo lo veía y yo empecé a llorar. Y yo quería meterme a quitar el látigo de la persona. Y él me miró y me decía, no lo hagas, porque eso lo estoy haciendo por ti. Tú eras el que debía estar acá, recibiendo esos latigazos. Por tus malas acciones, por tus malos deseos, por lo que tus malas decisiones. Pero cuando yo veo sus ojos y él me dice, no lo hagas porque esto lo estoy haciendo por ti, ahí hay ese encuentro real con él. Nosotros creo que todos necesitamos un Salvador porque nos creemos autosuficientes. Y la autosuficiencia es la sumatoria también de los peores errores, porque el orgullo. O sea, el Salvador está ahí para cuando tomamos malas decisiones, pero no por nosotros mismos, sino que Él también nos da como ese, mira, está el camino del bien y está el camino del mal. Te sugiero, coge el camino del bien.
Pero si tú te vas por el camino del mal y llegas a reflexionar, Él está ahí para salvar. O sea, la función de un salvador es salvar en el momento de dificultad. O sea, Él dice, bueno, está bien, mira, te vas a equivocar, yo estoy pendiente, pero si te llegas a ahogar, acá estoy para salvarte. Y a veces nosotros nos la pasamos más seguidos ahogados que felices y en contentamiento, ¿no? Porque a veces no agradecemos lo que tenemos. Y no solo es porque la historia es triste, fue difícil. Hay gente que tiene todo, pero también se siente sola. Entonces también necesita un Salvador que los saque de esa soledad, que entre a ese cuarto y los saque a la sociedad, no una sociedad dañada, ¿no? Sino una sociedad donde tú y yo podemos entrar a ser parte de la reparación. Nosotros somos un cuerpo y necesitamos de ese cuerpo. Y lo que yo digo, fuimos heridos en comunidad, somos sanos en comunidad. Esto solo no se puede. Ningún tipo de quebranto se puede salir solo. ¿Quién es Alex ahora, después de haber sido salvo por Jesucristo? Salvo de sí mismo, salvo de su pasado, salvo de sus heridas. ¿Quién es Alex ahora? Alex es un afortunado. Yo soy un hijo, ¿sí? Que mi padre y mi madre son Dios, ¿sí? En mi registro civil no aparece el nombre de papá y mamá y no decidí cambiarlo porque es parte del testimonio. Es que Él ha sido todo. Él ha sido el que me ha llevado, el que me ha suplido, el que me ha dado mi trabajo, mi carrera, el que cambió mi historia de donde podría estar muerto ya hace más de 15 años, pero Él permitió que mi historia fuera reescrita con Él. Y para mí es mi todo y amo y me apasiono por la vocación que Él me dio. ¿Sí? Amo mi carrera, pero también amo mi parte vocacional, que es ayudar a otros e intervenir historias. O sea, hacer como, yo creo que el samaritano o el hombre herido, el que estaba en el camino, lo que hizo fue después de ser sano, buscar a quien ayudar. Y eso es lo que yo hago, es buscar a quien ayudar y compartir eso de lo que Jesús ha hecho por mí. O sea, Él me amó tanto que ese mismo amor lo extiendo hacia otros. Alex, te agradezco muchísimo por haber compartido la historia con todos nosotros y que Dios te bendiga. Gracias por la invitación y bendiciones.